Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Hola, queridos hermanos, queridos amigos, estamos aquí listos para iniciar la lección de este día, martes 12 de abril. El título de esta mañana es El crimen. Antes de continuar, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios. Le invito a orar ahí donde esté conmigo y juntos vamos a pedir esa dirección de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, venimos nuevamente a pedirte que seas propicio con nosotros, Padre Celestial. Queremos agradecerte porque sabemos de que tú eres bueno, Padre Celestial, y que tú nos permites tener un día más de vida. Un día que todavía podemos venir ante tu palabra libremente y pedir libremente la guía de tu Espíritu Santo. Tú en tu palabra dices que pidamos sabiduría de lo alto y tú la darás en abundancia. Y eso es lo que pedimos esta mañana, Padre Celestial, no por merecerlo, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, la lección de hoy se enfoca en lo que pasó con Caín y Abel. Vemos de que en el principio, ¿verdad? Todo iba en orden hasta que el pecado entró, y pues vimos cómo entró por medio de Eva, luego Adán, y pues ahora esa herencia pecaminosa se es pasada por heredad a sus hijos, especialmente a Caín. Aquí vemos de que lo que pasó ayer que hablamos sobre las ofrendas causó celo en Caín, y eso lo indujo a ser el primer criminal que existe en la tierra. Así es que vamos a leer la lectura de hoy y luego pues a comentar sobre ella, y pues me gustaría que si usted tiene alguna aportación que le gustaría hacer, lo puede hacer en los comentarios, y pues este es estudio, así es que es válido. Y vamos a leer en Génesis capítulo 4, los versículos del 3 al 8. Y dice de la siguiente manera: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, aquí vemos que pasó el primer crimen
que vemos aquí en la tierra que había creado Dios perfecta. Después que el pecado entró, la muerte entró y la decadencia y el envejecimiento empezó no solamente a afectar a Adán y Eva, sino que todo alrededor, toda la creación estaba en decadencia. Pero al ver la lección que estudiamos ayer sobre las ofrendas, ¿verdad? Sabíamos que la ofrenda había sido estipulada de una cierta manera que se tenía que llevar a cabo por las indicaciones de Dios. Sin embargo, Caín decidió hacer su propia manera de adorar a Dios con su ofrenda. Y pues a raíz de eso, pues Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, porque Abel sí siguió las indicaciones que Dios había dado. Este acto de agradecimiento de Dios hacia la ofrenda de Abel causó enojo de Caín hacia no solamente Dios, sino que también a su hermano. Y ese enojo también estaba compuesto de celos porque Dios había visto con agrado a la ofrenda de su hermano, al grado de que su aspecto físico cambió, ¿verdad? Como cuando nosotros estamos molestos porque a alguien le fue bien. En este caso, pues nos damos cuenta de que no es que Abel hubiera buscado enojar a Caín, simplemente pues él estaba obedeciendo a Dios, él estaba buscando agradar a Dios. Sin embargo, Caín, él esperaba que Dios también recibiera su ofrenda de agrado, con agrado, pero haciendo el sacrificio y la ofrenda a su manera. Ahora, nosotros vemos aquí nuevamente que Dios viene a Caín al ver que su semblante ha cambiado y al ver su enojo contra Dios por el sentido de que pues él estaba molesto que Dios no había visto con agrado a su ofrenda. Y pues también él estaba en su rostro mostrando que estaba en desagrado de esa decisión, ¿verdad? Que había tomado Dios hacia la situación. Entonces, Dios, aunque Él sabe todo, vino y le hizo la misma pregunta, no la misma pregunta en sí, pero el mismo patrón de preguntas hacia Caín. Cuando Adán y Eva pecaron, Él sabía que habían pecado y le hizo una serie de preguntas a Adán. Ahora vemos que Él sabe que Caín ha pecado y le hace serie de preguntas con el propósito de que él reconozca que está en el error y que se arrepienta. Entonces, la pregunta que Dios le hace en el versículo 6, en la segunda parte, es, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has molestado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y la frase que dice después es la clave para esto. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea que Dios ya les había dicho hacer el bien y el mal. Ellos sabían la diferencia entre el bien y el mal. Y si él hubiera hecho el bien, pues Dios hubiera estado en agradecimiento por su sacrificio y su ofrenda también. Sin embargo, él no había hecho el bien porque no había hecho lo que Dios había pedido. Entonces, cuando él le dice, no serás enaltecido, refiriéndose a que si no se hubiera hecho el bien, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, en pocas palabras, Dios le dijo a Caín, mira, si tú te sigues molestando, el pecado va a tomar control de ti. Sin embargo, tú puedes tomar control del pecado. Y en el versículo 8, Caín, en lugar de atender y escuchar la voz de Dios, él decidió seguir con un plan. Y este plan es nomás para que veamos la inocencia de su hermano Abel, porque si Abel hubiera sabido las intenciones de su hermano Caín,
él no hubiera ido posiblemente con él al campo. Sin embargo, Caín ya tenía un plan trazado y lo hizo con engaño, de la misma manera que trabaja Satanás. Y es por eso que vemos que aquí él le dijo a su hermano: salgamos al campo, y cuando estaban ellos en el campo, él se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren lo que dice el apóstol Juan al respecto, en primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Entonces, el simple motivo de Caín era porque, ya que él no había hecho el bien, estaba molesto que su hermano sí había hecho el bien. Simplemente porque Dios vio con agrado su ofrenda, fue la razón suficiente para él poder justificarse y decir: voy a matar a mi hermano. Pues de la misma manera, hermanos, nosotros podemos caer en el mismo error cuando estamos en el pecado. Si nosotros dejamos que nuestro pecado tome control de nosotros, nosotros vamos a seguir actuando mal. Sin embargo, si nos arrepentimos y pedimos la ayuda de Dios, nosotros podemos tomar control del pecado y conquistarlo. Y fue lo que Dios le dijo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que si nosotros caemos en pecado, Dios no está dispuesto para apuntarnos que hemos pecado. Al contrario, Él está advirtiéndonos vez tras vez de que tengamos cuidado del pecado y que nos alejemos de él, que busquemos a reflexionar y a tomar control sobre ello, y si ocupamos ayuda, Él está dispuesto a dárnosla. Miren lo que dice la hermana White al respecto. Aquí vemos este comentario que encontramos, perdón, y no es de la hermana White, sino que es simplemente versiones diferentes de la Biblia que hablan cómo el Señor en sus preguntas, Él hizo dos cosas. El primero es de exhortar a Caín a hacer lo bueno. O sea que Él estaba recalcando de que él debería de obrar rectamente. Y esa es la revisión que tenemos de una de las versiones de la Biblia. Miren lo que dice acá. Él le hace un llamado al arrepentimiento y a cambiar de actitud. Si él cambia de su actitud, Dios le promete que será aceptado y perdonado. Entonces, eso nos da una certeza a nosotros, hermanos, que cuando nosotros cometemos errores y nos arrepentimos y los llevamos ante Dios, y en realidad pues estamos arrepentidos de ello, Dios es justo para perdonarnos, y de esa manera Él acepta nuestro arrepentimiento y nos garantiza el perdón. Pero también al mismo tiempo le da la advertencia, en segundo término, que si no hace lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Entonces Dios nuevamente le dice a Caín que la raíz que tiene del pecado allí puede ser conquistada si él busca el arrepentimiento y la guía divina. Entonces, la actitud que nosotros tomamos cuando estamos en una situación de enojo, de ira, de pecado, la actitud que tomamos puede ayudarnos a controlarnos para o seguir pecando o dejar de pecar. Y eso es lo que Dios nos vuelve a recalcar en esto, porque quiere decir que nosotros tenemos ese libre albedrío. Ese es de ser humanos molestarnos, enojarnos, cometer errores, pero también Dios nos ha dado la capacidad como seres humanos de poder elegir entre el bien y el mal. Y si nosotros elegimos el bien, Dios es justo y misericordioso para perdonarnos.
pero si dejamos que el mal gobierne, entonces nosotros vamos a seguir actuando mal y desafortunadamente nos va a llevar a la ruina, como lo llevó a Caín. Sé que nosotros podemos ser rápidos para juzgar a otros, pero sin juzgar a otros, ¿por qué no evaluamos la acción de Caín y la llamada de atención de Dios hacia Caín sobre cada uno de nosotros sin compararnos a los demás? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido celosos porque a alguien le va bien, por actuar bien? Y si nosotros hubiéramos actuado bien, tomando decisiones correctas, nos iría igual de bien que ellos. Pero si hemos tomado decisiones malas desobedeciendo a Dios, desafortunadamente las malas decisiones tienen consecuencias. Y aunque Dios nos haya perdonado, algunas de esas consecuencias las vamos a tener que llevar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Entonces, nosotros no tenemos que estar molestos cuando a alguien que obedece a Dios especialmente le va bien. Al contrario, deberíamos de tomar ese ejemplo y buscar cambiar nuestra forma de actuar, porque sabemos que cuando nosotros actuamos hacia el bien, aunque en el momento no se mire bien y nos lleve a tener un castigo no merecido, vamos a estar a cuentas con Dios y la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. Abel fue una víctima de su hermano Caín. Él actuó bien y nada de lo que él hizo merecía la muerte. Sin embargo, por actuar bien, él sufrió la muerte, pero él tendrá la vida eterna. Caín no tuvo la muerte de la manera que Abel la tuvo, aunque él actuó mal. Y muchas veces a personas que no hacen lo bien les va bien y no experimentan la muerte por otra persona que tome su vida. Sin embargo, aunque vayan a dormir, vayan a descanso, a la muerte, sin tener la revancha como le llamamos, la venganza de otra persona que ellos hayan hecho un daño, si ellos no se arrepienten, cuando venga Jesús, ellos no van a tener la vida eterna. Así es que quiera Dios que nosotros podamos reflexionar y tomar la decisión correcta y obedezcamos a su palabra y no buscar hacer nuestras propias decisiones. Que el Señor nos ayude a que tomemos las mejores decisiones y que pidamos ayuda cuando no podamos. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por darnos este ejemplo en tu palabra y que nosotros podamos tener la certeza de que tú estás dispuesto a perdonarnos si nosotros cambiamos nuestra actitud y nos arrepentimos de las malas obras que hemos hecho. Ayúdanos, Padre Celestial, a aceptar ese perdón y cambiar nuestra actitud hacia el pecado. Padre Celestial, todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que sigan teniendo una feliz semana y nos vemos en el próximo día para la próxima lección de Escuela Sabática. Hasta pronto. Bendiciones.